Queridos hermanos, la liturgia de este domingo nos invita, la primera lectura particularmente, a valorar aquello más preciado que se nos ha dado de manera gratuita, y esa es la vida. Y cuando hablamos o hace referencia a la Escritura a la vida, no juzga si esta es mala o buena, simplemente la respeta. Y hoy hemos encontrado esta lectura del libro de Samuel, en donde David respeta la vida de aquel que ha sido ungido por el Señor. Es la primera lección que seguramente este domingo debemos recordar, porque es la misión y es el encargo que Dios ha dado a cada bautizado. Cuidar la vida también le ha encomendado a esa iglesia fundada por Él. Por eso, queridos hermanos, la palabra de Dios nos llama a hacer una revisión radical de nuestro comportamiento cristiano. Al mismo tiempo, esta palabra nos presenta un proyecto de vida que el hombre creyente por sí mismo o con sus propias fuerzas no puede alcanzarla si no es con la gracia de Dios. La palabra de Dios llama hoy al cristiano a bendecir a los que los odian o lo maldicen. Un término, una actitud, un sentimiento que ante el enojo, la rabia, la bronca y todo aquello que pueda pasar dentro del ser humano surge. Perdonar a los que los ofenden. La invitación del Evangelio hoy, sin embargo, va más allá de los criterios humanos en los cuales nosotros solemos movernos. El Evangelio de hoy también nos presenta las condiciones que el Señor Jesús exige a todo aquel que quiere ser su discípulo. Y esa primera condición es el amor al prójimo. Ese amor al prójimo que es radical y para toda la vida. Porque es una exigencia continua, que bien podríamos decir nosotros, el amar al prójimo o el que está llamado a amar al prójimo son no las personas miedosas o temerosas o de medias o para medias tintas, tampoco para aquel que se construye un Dios a su medida o a su capricho, es decir, la tentación muchas veces de querer que Dios sea como a nosotros nos gusta. Jesús, tras haber proclamado las bienaventuranzas, indica cuál debe ser el comportamiento de aquel que quiere o pretende ser su discípulo. El texto de hoy, el Evangelio particularmente, es la norma de vida para todo creyente. Norma que debe observar y practicar en su vida de fe y en su relación con los demás. Porque el ser cristiano y el ser hermano no es de gustos o disgustos, o no es cuestión de simpatía o antipatía. O amamos al prójimo o simplemente no lo amamos. El evangelista nos presenta hoy al Dios perfecto, y por eso lo llama el Dios compasivo y misericordioso. Y es que, queridos hermanos, la misericordia es la máxima expresión de Dios. La misericordia es la definición completa de ese Dios en quien creemos y en quien esperamos. Por eso Él, al mismo tiempo, considerando este tema de la misericordia y la caridad, nos invita
a no juzgar a los demás. El Señor nos pide hoy a no convertirnos en jueces de nuestros hermanos, porque todos somos criaturas y nadie está libre de la equivocación o del error. Sin embargo, en la misericordia y en la caridad de ese Dios está la oportunidad que se nos da para redimirnos. Por eso el Evangelio de hoy nos dice, porque la medida con que ustedes midan también se usará con ustedes. Es un llamado a la compasión, al perdón y a tener los mismos sentimientos de ese Dios que envió a su Hijo Jesucristo. Es pues, hermanos, por tanto, un llamado al creyente a no creerse eterno, más aún cuando tiene el poder y el dominio de la justicia humana. Todos somos pasajeros por este mundo, aunque a veces no se quiera reconocer que hay un Dios misericordioso. Hay un Dios misericordioso, pero también hay un Dios justo y dará a cada uno como corresponde. La palabra de Dios no se equivoca. Por eso el desafío es que solo se puede cumplir estas exigencias los que se dejan guiar por el Espíritu del Señor. Y como hemos escuchado en el Evangelio, nos presenta hoy 7 pasos necesarios para llegar a esa perfección. A esa perfección que la alcanzaremos, no seguramente en este mundo, pero sí podemos comenzar el camino de esa perfección en este mundo. Nos dice hoy la palabra de Dios, amen a sus enemigos. Es el desafío que debe identificar al discípulo de Jesús. Este desafío debe animar la vida en las relaciones humanas que deben regirse por el valor de la generosidad y el perdón, la comprensión y la misericordia. Porque la recompensa ante estas actitudes será grande y todos aquellos que observen estas actitudes serán llamados hijos de Dios. A quien se da generosamente por causa del reino, el buen Dios le recompensará como Él sabe hacerlo. Nos dice el Evangelio de hoy, recibirá una medida generosa, apretada y rebosante. Estos días de la semana que termina, los obispos de Bolivia hemos emitido un comunicado y también un llamado. El primero, el 17 de este mes, que se llama Justicia para Bolivia. Y eso se hace en razón de la preocupación de todos los pastores de la Conferencia Episcopal ante la situación que vive nuestro país. Y una de las partes dice, como obispos, cumpliendo nuestra misión de pastores de la Iglesia Católica en Bolivia, nos preocupa que las promesas de reforma de la justicia queden en el olvido. Por eso pedimos que se inicie de una vez el proceso de reforma con la participación y consenso de todas las instituciones y fuerzas vivas de nuestro país. Y más adelante se dice, es urgente contar con un sistema judicial idóneo e imparcial que devuelva la confianza y la esperanza a tantas personas víctimas de la retardación y manipulación de la justicia. Que se eviten mayores hechos de violencia y confrontación en nuestro país y que todos los bolivianos podamos vivir en paz, armonía, serenidad y respeto sagrado de la vida. Las personas y los derechos humanos no caducan en ninguna circunstancia. Y en el llamado que hacíamos también el día 18, en uno de sus puntos decía, en reiteradas oportunidades los obispos
de la Conferencia Episcopal Boliviana, hemos manifestado nuestra plena defensa y cuidado de la vida y la dignidad de las personas como valores supremos concedidos por el mismo Dios. Dicha defensa es la primera condición necesaria para que se dé la justicia y la paz en el marco de una adecuada convivencia. Y finalmente, en este llamado que decimos lo siguiente: hacemos a la vez un llamado a la expresidente interina de Bolivia, la señora Yanine Áñez, a levantar la extrema medida de la huelga de hambre por encontrar su vida en grave riesgo, y a que confíe en que la verdad finalmente saldrá a la luz. Lo decimos como pastores preocupados por todo aquello que va sucediendo y estamos viviendo en nuestro país. Puede que a algunos no les guste, y es normal, en este mundo en donde cada uno tenemos derecho de pensar distinto, pero lo que no podemos hacer es quedarnos en silencio. Por eso, queridos hermanos, al final la palabra de Dios que hemos escuchado hoy nos dice la regla de oro como exigencia de la verdadera caridad, de la verdadera misericordia. Trata al otro como quisiéramos ser tratados. Si eso se logra hacer, se está cerca a la perfección. Tratemos a los otros como nosotros también queremos ser tratados. Queridos hermanos, ¿qué desafío nos propone hoy el Señor? Amar al que nos hace el mal. En este mundo en donde el odio, el rencor y la prepotencia se hacen cada vez más presentes. Un mundo en donde poco a poco nos vamos convirtiendo en seres humanos indolentes a veces, o con actitudes indolentes ante el sufrimiento ajeno. Finalmente, quiero compartir con ustedes algo que pensaba, algo que siempre he repetido, y como solía decir San Francisco a sus hermanos frailes: si haciendo el esfuerzo no puedes amar a tu hermano, por lo menos no le hagas el mal. ¿Es posible esto? Claro que sí. Pidámosle a ese Dios que infunda en cada uno de nosotros ese espíritu que nos da fortaleza, que nos da valentía, para que busquemos vivir nuestra vida cristiana como Él pide y quiere de cada uno de nosotros. Así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.